Bienvenidos a esta cuarta entrega de las conferencias cardiológicas impulsadas por UGIR Ciencias Médicas. En esta ocasión con el tema enfermedad aterosclerótica a cargo del Dr. Juan Carlos Carrión Arias. Médico, graduado en la Universidad Central con especialidad en cardiología obtenida en el Instituto de Posgraduación Médica de Río de Janeiro y subespecialidad en arritmología. Estas conferencias tienen el objetivo de fomentar el debate científico y social entre los estudiantes de medicina. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos. Una vez más, estamos en la aula número 4 de cardiología. En esta ocasión vamos a tratar un tema de la formación de la placa aterosclerótica. Slide 2. Contexto histórico. En los tiempos actuales tenemos que reconocer que se renuncia al estudio de la historia. Tú no vas a encontrar libros de medicina, o son pocos los libros de medicina que tú vas a encontrar que hablan de historia, que te cuentan la historia de las cosas. Por lo tanto, nadie sabe cómo se dieron los eventos. La consecuencia de esto es una forma de conocimiento empírico. En la diapositiva 3 vemos que en realidad la muerte cardiovascular ya se relata hace más de 2000 años, solo que obviamente en esa época no se le daba ese nombre ni esa relevancia. Existen relatos antiguos de las primeras autopsias que ya mostraban que había enfermedad aterosclerótica. Eso para negar aquello que dice la gente empíricamente hoy, de que es una enfermedad de la comida chatarra, que es una enfermedad que solo en los tiempos modernos aparece. No, ella siempre ha existido, siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que antes los seres humanos se morían antes de llegar a tener oportunidad de infartarse, ¿no? Porque no llegaban a una edad tan alta como el promedio de sobrevida actual. Así vemos en el slide número 4 que, por ejemplo, en el antiguo egipcio se relataban esculpidos en piedra eventos de muerte súbita, ¿no? Que bien pudieron haber sido por consecuencia de enfermedad aterosclerótica. No podemos definitivamente asegurar esto, pero bien pudieron ser. En el slide 5 vamos a comenzar a hacer entonces un pequeño recuento histórico. Siempre es bueno entender esto. El doctor Rudolf Karl Virchow, aquel que inventó, entre otras cosas, la tríada de Virchow, que ustedes tanto conocen, que vivió en el siglo XIX, en realidad, entre otras cosas, porque fue un famosísimo patólogo que dio una innumerable cantidad de avances a la medicina. Entre otras cosas, también fue el pionero en el reconocimiento de la aterosclerosis como enfermedad inflamatoria. Es decir, él como patólogo, él ya determinó que había aterosclerosis y ya la puso en todos sus libros, en todos sus escritos. Por lo tanto, la aterosclerosis como enfermedad existe formalmente en la medicina moderna desde el siglo XIX. Él definió la aterosclerosis como la resultante de una reacción local en el vaso a la infiltración de los productos de la sangre. Esto lo hizo en 1856. Slide número 6. Un contemporáneo de Virchow, el barón Karl von Rokitansky, ¿no? Dentro de lo que debe haber sido en la época la discusión del tema, ¿no? Debe haber habido bastantes conferencias, ponencias científicas al respecto. Él habla de la teoría de la incrustación. Él explica que el ateroma representa una forma de incrustación dentro de la pared de la arteria de componentes sanguíneos que forman un trombo de plaquetas. Por lo tanto, ya sabían que habían plaquetas. Obviamente, ya había microscopio óptico en esa época. Fibrina y leucocitos. A este fenómeno, él mismo dice que antes de él
indicar que esto sería una teoría, la teoría de la incrustación o su teoría de la incrustación, que a eso se le llamó la teoría trombogénica, ¿no? Términos antiguos superados en los actuales momentos. En el slide 7 tenemos que el doctor Nikolai Anitskov, ruso, él en el siglo XIX generó un modelo animal de aterosclerosis. Hizo ese modelo en conejos, que son animales que normalmente no desarrollan aterosclerosis, dándoles a comer una dieta muy rica en grasas. Los conejos normalmente no comen grasa. Y después, haciendo la autopsia de los animales, mostró en la arteria aorta cómo se formaban las placas de aterosclerosis, ¿no? Entonces, ya hay una replicación, es decir, yo pienso que esto es consecuencia de la ingesta de comida inadecuada, de calorías inadecuadas, sobre todo de comer mucha grasa. Muy bien. Genero un modelo animal y en ese modelo animal hago lo que yo pienso que está provocando el problema, voy a la pieza histopatológica y encuentro la reproducción del problema que yo mostré. Entonces ya desde el siglo XIX había un modelo animal de laboratorio de aterosclerosis. Entonces pongan los pies sobre la tierra y vean que no es que desde que se inventaron, desde que la Apple inventó el iPhone, que las cosas, que la civilización existe, no, existe mucho antes. Y eran médicos en el siglo XIX, muy diestros, eran médicos con mucho conocimiento, con mucho colmillo, que con las herramientas que tenían en la época, fueron muy adelante. Y es en base a lo que ellos hicieron que nosotros tenemos lo que tenemos hoy. Ya en el siglo XX, ¿no? El siglo pasado, el doctor Carl Müller, él ya hablaba, él también era un famoso patólogo, cardiólogo, él ya hablaba de la angina pectoris, de la xantomatosis, ¿no? Que es una enfermedad donde se forman bolas, acúmulos de grasa, ¿no? Es una enfermedad genética por dislipidemia. Entonces, toda la base estaba sentada. Muy bien. En el slide 8 ustedes están viendo a John Goffman en el año de 1948. ¿Qué es esa máquina que él tiene ahí al frente? Bueno, esa máquina que él tiene ahí frente a sí es una máquina fabricada para la Universidad de Berkeley. Y él es médico y profesor de la Universidad de Berkeley. Esa máquina originalmente fue hecha por los soviéticos y los gringos replicaron la tecnología. ¿Qué es esa máquina? Esa máquina es una ultracentrífuga. Entonces, pasa que tanto soviéticos como norteamericanos andaban estudiando componentes de la sangre, ¿no? Sobre todo estaban estudiando componentes figurados de la sangre. Y cuando comenzaron a usar esta máquina, de repente se toparon con que había alguna sustancia ahí que les ensuciaba su experimento de laboratorio, que estaba ahí, que aparecía y que no sabían bien qué era. Entonces el doctor Dante Passanese, que ustedes le ven en el slide número 9, formado en la Facultad de Medicina de Río de Janeiro, y eso tiene un motivo, tiene una razón, ¿sí? La sede primordial de la medicina de Brasil no era Sao Paulo, era Río de Janeiro. Tanto así que los mejores hospitales estaban en Río de Janeiro. Los presidentes de varios países se iban a tratar aquí en el Hospital de Servidores de Estado. Pero con el crecimiento como metrópoli de Sao Paulo, el doctor Dante Passanese tiene oportunidad de tener contacto con la Secretaría Estatal de Salud. Y allá él forma el Instituto de Cardiología. Pues bien, él era el director del Instituto de Cardiología. Y él ya andaba muy inquieto, una persona que muy visionaria, ¿no? Él ya andaba pues pensando en este asunto de los lípidos y se llega a enterar de que en Berkeley tienen esa máquina. Habla
con la Secretaría de Salud, les convence y él envía dos personas allá a Beckerley para ver de qué se trataba. Él mandó un químico y un matemático, ¿no? Para que vean de qué se trata el asunto. Entonces, los dos personajes fueron hasta allá, fueron a conocer la máquina, obviamente fueron de barco, ¿no? Y estando allá, bueno, parece que es lo que el doctor Pasanese está buscando, ¿no? Vamos a llamarle. Entonces le llaman, no por celular, sino por teléfono antiguito. Le llaman y le dicen, vea, doctor Pasanese, sabe que esta máquina hace esto, que es más o menos lo que usted está pensando, lo que usted creo que estaba buscando, de lo que nos estuvo conversando. Ah, dice él, y chuta, venden esa máquina, ¿será que nosotros podemos comprar? Y ya le averiguamos, ahí me averiguas cuánto cuesta, cómo hacen. Vendieron la máquina, sí, les vendieron la máquina, la compraron, la metieron en un barco y la bajaron desde Estados Unidos hasta Brasil, entró por el puerto de Santos, la carretera en un camión, en una carretera horrorosa, porque no eran las carreteras bonitas que existen ahora. Se cayó del camión la máquina, llegó a Sao Paulo, la instalaron, no había servicio técnico, o sea, la instalaron quiere decir que agarraron, la bajaron, la pusieron en el sitio donde iba a quedar y la conectaron al toma corriente. Y ahora, sí, tenía ese golpe grande de lo que se cayó y tanta cosa, y préndele para ver qué pasa. Prendieron y funcionó. Y entonces a raíz de eso se abre el departamento de lipidología del Instituto Dante Pasanese en Sao Paulo, en la década de los años 50 del siglo pasado. En el slide 11 ustedes están viendo al profesor Rafael Faroneto, que era el químico que fue allá a Beckerley, ¿no? Él quedó al frente del departamento porque el otro personaje del cual lamentablemente se me escapó, se me traspapeló el nombre de él, el matemático, él fallece, ¿no? Entonces el doctor Faroneto queda a cargo de la sección de lipoproteínas del Instituto Dante Pasanese. Y ustedes están viendo ahí todo el equipo de él, que ninguno de ellos era médico, todos ellos eran químicos. Muy bien. Estas son las reflexiones de los médicos una vez que ellos tienen ya la máquina ahí en el instituto y comienzan a medir, ¿no? Hubo un médico que también formó parte, era el director del área, tanta cosa, ¿no? ¿Sí? Entonces ellos dicen, sin embargo, la ultracentrifugación presenta algunos inconvenientes. Esto fue un informe que ellos estaban dando a la Secretaría de Salud. Dice, el primer inconveniente es el costo elevado del aparato y de los exámenes. Para que tengan una idea del costo de los exámenes, basta decir que necesitamos 2 técnicos trabajando 6 horas por día, ¿sí? Ellos demoran entre 12 a 13 días para realizar todas las etapas de los exámenes de una serie de 20 individuos, que es el número deseable para que la ultracentrifuga funcione. El segundo inconveniente es la dificultad de mantenimiento del aparato. No había servicio técnico, no había internet, no había nada. O sea, el costo sería gigantesco porque tendrían que llamar a Estados Unidos a pedir que manden un técnico por barco para que llegue a Sao Paulo, vea y les diga, uy, se dañó tal pieza. Y ahora hay que pedir a Estados Unidos y vuelta y regrese. Eso era inviable, ¿no? La inexistencia de técnicos especializados agravado al hecho de que el Instituto de Cardiología, en esa época no se llamaba Dante Pasanese, sino después de la muerte del doctor Dante Pasanese le ponen ese nombre. El Instituto de Cardiología del Estado de Sao Paulo es el único hospital en Latinoamérica, ni México tenía, ¿no?, que posee ese equipamiento, ese equipo. Y por último, hay un inconveniente de orden técnico, que la ultracentrifugación por el método de Goffman no mide kilomicrones, no mide kilomicrones. Claro, en esa época ellos no sabían tampoco que no medía HDL.
pero estaban en los primordios de los estudios de esto. ¿Y qué era lo que medían? Slide 13, ustedes ven ahí, ese dibujo que ustedes ven ahí, esas curvas, eso es lo que medían. ¿Qué significaba? ¿Estaba grande? ¿Estaba chiquita? ¿Estaba bien o no estaba mal? ¿Y cómo se construían esas curvas? Pues cuando ponías a centrifugar la sangre, ¿sí?, a gran velocidad, el aparato tenía una cámara que iba tomando una serie de fotos secuenciales. Entonces, conforme las partículas figuradas de la sangre, tanto células como proteínas, lípidos en este caso, se iban moviendo de acuerdo a su peso por sedimentación, la máquina iba tomando fotos y iba generando esa curva, ¿no? Entonces, por esa vía ya estaban midiendo, solo que no sabían qué medían. Entonces crearon la famosa fichita que está en el slide 14, ¿no? Ella es una ficha que dice Secretaría del Estado de Salud, Instituto de Cardiología, determinación de lipoproteínas e índices de aterogénesis. Interesante. Ustedes ven ahí arriba que tienen los valores considerados normales, ¿no? Entonces 419 para LDL. Nadie trabaja con eso. No sabían qué era eso. ¿Y cómo llegaron a esos valores? Bueno, yo les dije que tenían un químico, entonces con esas personas allá ellos hicieron una ecuación matemática que transformaba la curva que tenían antes en unidades de Svedberg, y de las unidades de Svedberg ellos lograron calcular a miligramos por ml de suero. ¿Sí? Entonces, en el caso de esta ficha, tú tienes que el paciente tiene una concentración de la primera columna de 233, ¿no? ¿Qué significaba esto? ¿Qué estaba midiendo? ¿Estaba bien? ¿Estaba mal? ¿Estaba grave? ¿Estaba sano? No se sabía. Pero después, conforme fueron haciendo experiencias, se fueron dando cuenta que los pacientes que eran hipertensos, diabéticos, que se infartaban, tenían este patrón de curvas, ¿sí?, con una curva realmente de primer orden muy disparada, ¿no? Entonces, por esa vía ellos comenzaron a intuir que había un problema de aterogénesis y de heterotrombosis, ¿no? En el slide 16, mira, esta es una ficha de tratamiento. Estás viendo un paciente tratado en los años de 1981, 82 y 1983 con diferentes fármacos, y mira cómo los resultados del tratamiento son malos, porque prácticamente no varían, ¿no? De 902 a 903, a 1000 y poco, 802 a 1020, o sea, los medicamentos no funcionaban. Entonces, allá en Sao Paulo generan este documento que fue publicado en los archivos brasileños de cardiología, que tuvo muy poca penetración, pero que se hizo prácticamente en la misma época en que en el mundo daban a conocer el hecho de los lípidos, del colesterol, triglicéridos, LDL, HDL, ¿no? Los brasileños llegaron a las mismas conclusiones. Claro que llegaron a las mismas conclusiones. Tenían la máquina, tenían presupuesto para trabajar y tenían cabeza para hacerlo. Nosotros también hubiéramos podido hacerlo, sí, pero nosotros no nos compraron la máquina. No hay instituto de cardiología hasta el día de hoy en Ecuador. Y a nadie le pagaron para que haga ese asunto, ¿no? Entonces, simplemente no se hizo. Ahora, este documento que ustedes están viendo tuvo poquísima difusión por el idioma, porque eran sudamericanos, porque el premio Nobel estaba destinado para los norteamericanos. Entonces, vale la pena que ustedes conozcan cómo es la historia de la región con respecto a eso y ver cómo es. Esto que yo les conté, que es del Dante Passanese, existe para conocimiento de ustedes una asociación de cardiólogos. Dentro de los cardiólogos hay una asociación de gente que se graduó en el Dante Passanese, porque son un montón. Ellos que estuvieron allá,
no han visto la máquina. Ellos que estuvieron allá no se sabían este cuento, ¿no? Y eso está mal. Eso está mal porque tú tienes que entender de dónde y por qué salieron las cosas. No es de la nada que los brasileños tienen el desarrollo que tienen. Es la número 18. Mira, te hago reflexionar. Cualquiera que se ponga un mandil y se peine bien, parece médico. Pero no es médico. Las diferencias están en el conocimiento, en la profundidad y en la complejidad de tu conocimiento. Ahí está la diferencia. Es la 19. Bueno, lo que viene todo el mundo reclamando seguramente. Quiero un dibujo bonito para que me expliquen el fenómeno de la aterogénesis y la heterotrombosis. Ahí está tu dibujo bonito. Puedes encontrar un montón de dibujos bonitos. Puedes encontrar muchos más complejos. Este es de New England Journal. Puedes encontrar un montón de cascadas inflamatorias. Puedes hacer doctorado y postdoctorado solo en estudiar ese asunto. De hecho, puede ser solo en HDL, puede ser solo en LDL. Hay varias cosas que tú puedes hacer con respecto a esto. Pero en términos generales, ¿no? Tenemos que en la parte superior del gráfico tenemos la luz del vaso, el endotelio, la lámina íntima, la muscular, ¿sí? Y la adventicia. Y hay monocitos que están circulando en la sangre periférica que se adhieren por un receptor de membrana y entran dentro del endotelio. En la adventicia comienzan a fagocitar depósitos de lípidos y forman las células espumosas. Con el tiempo y las aguas de esas células espumosas, ¿sí?, se van acumulando, así como la placa de lípidos, y se deforma la pared del vaso. Esta pared del vaso puede erosionarse o puede romperse. Vamos a ver cuáles son los fenómenos que existen aquí. ¿Por qué esto es importante? Miren a los dos personajes que tienen al frente. A su derecha, Winston Churchill, primer ministro de Inglaterra, chiquito, gordo, hipertenso, fumador, no se infartó. ¿Por qué? Y a su izquierda tienen un personaje, se me olvidó también el nombre de él, ¿no? Si lo puedo rescatar yo lo paso posteriormente. El personaje aquí en cuestión era un deportista, ¿no? De los que hizo muy popular el hecho de que en Estados Unidos hay que tener una vida saludable, con una buena dieta, hay que hacer deporte y tanta cosa, ¿no? Pues resulta que el hombre era corredor de maratón y un día sale a correr a entrenar, ¿no? Y no regresa. Lo van a buscar y lo encuentran muerto. En la autopsia, oh sorpresa, una lesión, una placa aterosclerótica en el tronco de la coronaria izquierda y el hombre hizo muerte súbita, ¿no? Entonces vean que las cosas también no son blanco y negro, no. El hombre a la izquierda no debió haber muerto y el de la derecha debió haber muerto varias veces. Y no fue así. No fue así. Muy bien. Tenemos entonces aquí un corte transversal de un vaso con una placa aterosclerótica, ¿no? Esta placa aterosclerótica está conformada por una cápsula fibrosa, un núcleo necrótico. Hay fenómeno de inflamación que puede ser medido. Esta placa sufre remodelamiento. Parte de este remodelamiento, consecuencia de este remodelamiento, hay un fenómeno de neovascularización y finalmente hay hemorragia dentro de la placa. Muy bien. Piensa que esto pasa en todas las arterias del cuerpo, ¿no? En simultáneo. La cápsula fibrosa es la número 22. Tenemos. ¿Qué encontraron con respecto a lo que tiene que ver con esa cápsula fibrosa? ¿Sí? ¿Qué se forma? Es producto de la inflamación
hay depósito de colágeno y se forma una cápsula, una verdadera cápsula. En varias series de autopsias se encontró que cuando esta cápsula es muy fina, y ellos midieron entre 23 a 19 micrómetros, ¿sí? Eso sería un marcador que te permitiría saber, esa placa se va a romper. Entonces es un paciente que está sobre riesgo, ¿ya? El problema es el siguiente: como no todas las arterias son del mismo tamaño, no llegaron a un acuerdo. Y el tamaño medio de la cápsula fibrosa se acordó ser el de la arteria aorta, porque ahí también puede haber placa aterosclerótica y esa también se puede romper, ¿no? Y ahí quedaron con un valor de 60 micrómetros, ¿no? El concepto aquí es saber que esa cápsula fibrosa en una placa madura, antigua, inveterada, es muy gruesa y por lo tanto no se rompe. Solo se rompería si por algún momento, por algún proceso inflamatorio, se comienza a degradar esa cápsula fibrosa. Y si ésta se vuelve muy delgada, se va a romper. Slide 23. Núcleo necrótico. Ok. ¿Qué tenemos en ese llamado núcleo necrótico? Tenemos la fagocitosis de L oxidada por macrófagos. Cuando los macrófagos fagocitan una gran cantidad de esta molécula, ¿sí?, eventualmente forman unas células espumosas y mueren. El acúmulo de núcleos mayores de 50% del área de la placa, ¿sí?, o sea, cuando tienes mucho macrófago ahí, tienes mucho macrófago fagocitando. Al fagocitar y formar células espumosas, estos macrófagos pueden accidentalmente liberar enzimas proteolíticas. Como hay muchos, entre más macrófagos hay, entre más inflamación haya, más enzimas proteolíticas, más metaloproteasas están en contacto con la cápsula fibrosa. Por lo tanto, hay un mayor riesgo de que la placa en sí se rompa, ¿sí? Entonces, si tienes un núcleo mayor, tendrás más macrófagos. Si tienes un núcleo menor, tendrás menos macrófagos. Ahora, en realidad las placas jóvenes son las que tienen la mayor tendencia. Como ellas no tienen una cápsula bien formada, son las que se rompen más fáciles. Slide 23, slide 24. Inflamación. Entonces, los macrófagos y las células T degradan la matriz extracelular por acción enzimática. Esto debilita la cápsula y la rompen. Hubo una época en donde andaban llamándolo esto de placas calientes y placas frías, es decir, usaban métodos de cámara gamma, ¿no?, de radioisótopos, claro, donde usaban un radiotrazador que estaba diseñado para que sea captado por células metabólicamente muy activas. Y si el macrófago está activado y está metabólicamente muy activa, entonces captaba bastante radiotrasador. Y eso yo podía ver en la cámara gamma y eran varios puntos ahí. Entonces decían, uy, esa placa está caliente, esa se va a quemar, se va a romper, ¿no? Es una terminología realmente abandonada, pero puede ser que alguien te quiera caer en ese asunto, ¿no? O te hagan alguna vez una pregunta. Eso no tiene mayor asunto. Ahora, otra teoría que había, se encontró, mejor dicho, dentro de las placas ateroscleróticas, virus, bacterias, ¿no? Se hablaba entonces que era un proceso, que a lo mejor era un proceso infeccioso, y no tiene nada que ver. Esto es un proceso metabólico. Lo que pasa es que es un proceso metabólico crónico y que se caracteriza por ser inflamatorio. Luego, cuando tú tienes cualquier condición sistémica de inflamación permanente, tú puedes tener como consecuencia de eso un proceso de aterosclerosis acelerado. Entonces, eso explica por qué hicieron tomografías a los cadáveres de las momias de algunos príncipes egipcios y encontraron una aterosclerosis difusa para un individuo joven.
Y claro, en esa época no tenían vacunas, no tenían asfalto, alcantarillado o agua potable, ¿no? Entonces, eran gente que vivía más o menos enferma, ¿no? Tenía bastante diarrea, tenía bastantes enfermedades respiratorias, o tal vez el personaje en función tenía tuberculosis crónica. Entonces eso generaba un problema de inflamación crónica. Ese problema inflamatorio crónico genera más aterosclerosis. Esto sobre todo fue evidente con la epidemia de VIH, porque el VIH es un virus que cuando ataca el cuerpo humano, la economía humana, el cuerpo humano no tiene capacidad de generar anticuerpos neutralizantes para poderse curar. Genera toneladas de anticuerpos, pero no son neutralizantes. Entonces se queda infectado y se queda infectado con una respuesta inflamatoria crónica. Entonces, los pacientes VIH se caracterizaban por ese asunto. Tenían una aterosclerosis muy acelerada. ¿Sí? Eso es un fenómeno interesante que justamente es parte del tratamiento con los nuevos tratamientos antirretrovirales. Llegamos al slide 25, en donde tenemos el remodelamiento positivo. Entiende lo siguiente: la placa aterosclerótica crece dentro de la pared del vaso. ¿Y para dónde crece? Crece para afuera, en primer lugar. Entonces, primero tienes un remodelamiento excéntrico, la placa crece hacia afuera. Luego, cuando tú ves la luz del vaso, la luz no está mayormente obstruida. Eso porque la placa crece hacia afuera, pero al mismo tiempo, porque el vaso, buscando mantener una buena oferta sanguínea hacia los tejidos, se dilata a su máximo. Y cuando ya no puede más dilatarse y está en su máximo, y la placa sigue creciendo, es que la placa comienza a aparecer hacia la luz del vaso. El vaso ya no puede dilatarse más, por lo tanto ahí comienza a haber obstrucción. Depende del territorio, de eso vamos a conversar posteriormente. En las arterias coronarias, las arterias cardíacas, se considera una obstrucción con relevancia fisiológica, aquella obstrucción que sobrepase el 80% de la luz del vaso. Todo lo que está por debajo del 80% se considera lesión leve, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene mayor impacto fisiológico. Entonces, el remodelamiento positivo es dado por la digestión de la lámina elástica interna, involucra la túnica media y la adventicia. Entre mayores núcleos haya, o sea, células espumosas coalescentes con muchos núcleos, más macrófagos hubo en la escena. Es la 26. Neovascularización. Pues bien, tienes todo un territorio grande, ¿sí? que tiene células que necesitan vasos, con fibroblastos, con factor de crecimiento de angiogénesis, ¿sí? ¿Qué ocurre entonces? Que se forman neovasos, pero estos no tienen una matriz buena de sustentación. El colágeno que está ahí no es bueno. Al principio sería un mecanismo de defensa, porque eso permite llevar más macrófagos que teóricamente son carros limpiadores de basura que llegan y se comerían la placa y escaparían por esos vasos sanguíneos, destruyendo la placa aterosclerótica y remodelándola nuevamente. Pero eso no pasa. Lo que acontece es que en el slide 27 vemos que hay una hemorragia, que esos vasos fácilmente se pueden romper, ¿sí? Entonces, cuando el sistema de neovascularización se degenera, estos vasos se rompen y se forma un hematoma dentro de la placa. Entonces, ese hematoma dentro de la placa tiene sangre, ¿no? ¿No es cierto? Un hematoma es sangre. Es eritrocitos. Los eritrocitos tienen hierro. Es lo que cargan, ¿no es cierto? La hemoglobina tiene hierro. Entonces, la concentración de hemosiderina que vamos a tener genera más reacción de Fenton, activa más la actividad proteolítica de los macrófagos,
de lisosomas. Por lo tanto, se debilita más la cápsula fibrosa con el riesgo de que se rompa. Una vez que se rompe hacia la luz del vaso. Se rompe hacia la luz del vaso. Y eso genera un trombo que puede obstruir completamente la luz del vaso. O entonces, ¿existe también que se rompe hacia afuera? Sí, también existe que se rompe hacia afuera. Un aneurisma de aorta abdominal roto es eso. Se rompió la aorta y está sangrando, el paciente está sangrando. Si en el tórax o en el abdomen está sangrando un volumen grande. Entonces, esto sería más o menos el camino histórico de la placa aterosclerótica, ¿no? Lo que va pasando a lo largo del tiempo con la placa aterosclerótica y cómo fue descubierto todo este continuum de eventos y la importancia del descubrimiento de los lípidos y cómo fue hecho ese descubrimiento de los lípidos. ¿Por qué todo esto viene a ser importante? Por el siguiente slide, que es el más importante de toda esta presentación, y es el slide que tiene que dirigir tu cabeza por los próximos 30 años, por lo menos. El 28, que es un slide que ya viste. Es la tabla de tratamiento del paciente del Instituto Dante Passanese. ¿Y por qué es tan importante este slide? ¿Por qué? Si tú ves en el margen izquierdo, están tratando varios tipos de medicamentos. Le dan 2 cápsulas por día, le suben a 4, le dicen esto, le dan Cuestran, le dan Cestorol, etc. Bueno, si tú ves los resultados del laboratorio que están en la horizontal, le subieron de 2 a 4 y mejoró una gotita, pero así mejorar, realmente mejorar, lo que se dice mejorar, no mejoró nada. Está más o menos por ahí y en el tiempo, 2 o 3 años después, está igual. ¿No? Y esto se debe a que ningún remedio funciona. Ningún remedio funciona hasta el año de 1990, cuando tenemos el advenimiento de las estatinas, que son el único remedio que comprobado funciona. Y las estatinas que vamos a estudiar en una clase aparte, solo de estatinas, son un remedio tan bueno, que hacen tantas cosas, que tienen más de 30 efectos pleotrópicos, que no simplemente te bajan los niveles del LDL, te suben el HDL, te bajan el VLDL, no es simplemente bajar, hay otros medicamentos nuevos que bajan. Y si bajan y son tan eficientes, ¿por qué no reemplazaron a las estatinas? Muy simple, porque te estoy diciendo, las estatinas tienen 30 efectos pleotrópicos. Son antiinflamatorios débiles, pero antiinflamatorios sistémicos. Entonces, un paciente que toma todos los días estatina está tomando un antiinflamatorio sistémico. Mejora todo y cualquier problema inflamatorio. Y yo te dije que la aterosclerosis es un problema inflamatorio. Por lo tanto, la estatina mejora la aterosclerosis por ese motivo, por esa vía. Y los medicamentos nuevos no, porque los medicamentos nuevos apenas te bajan el colesterol y el HDL, pero no te inhiben la inflamación, no te bajan la inflamación. Al ser antiinflamatorios también tienen un efecto antitrombótico. Esos pacientes que toman estatinas tienen menor incidencia de eventos trombóticos, de embolia venosa. Y también obviamente de embolia arterial, pero sobre todo de embolia venosa. Entonces tienen menor incidencia de cáncer, porque había una época que se sospechaba que los pacientes con estatina tenían cáncer, ¿no? Tienen menos cáncer. Luego, las estatinas son tan buenas, que había gente que hasta decía que deberían poner la estatina en el agua para que todo el mundo esté tomando, ¿no? Lo cual es una exageración, pero bueno, aquí está, slide 28, último slide de esta presentación, la explicación científica que te muestra visualmente cuál es el antes y el después de estas drogas, porque ustedes no vieron, yo también no vi. Para la época que yo me gradué de médico, después de cardiólogo, ya todo el mundo era estatinas, los otros medicamentos ya ni existían en el mercado.
Pero siempre hay quien te dice esto, lo otro, y si me tomo aquí, si me tomo acá, o antes se usaba esto, antes se usaba lo otro. No. Estatina, estatina, estatina. Y cuando alguien te pregunte, estatina. Eso es lo que tienes que recitar. La próxima semana vamos a tener, no vamos a seguir el orden exacto, porque esta ola no me di cuenta que iba a ser tan prolongada. Vamos a hacer lo que sigue de esta, que será todo lo que tiene que ver con estatinas y las otras moléculas que tienen a ver con tratamiento de lípidos, ¿no? No es la misma cosa tratar los triglicéridos que el colesterol. No es la misma cosa, son cosas distintas. Vamos a ver eso en la próxima aula. Hasta luego. Agradecemos al Dr. Juan Carrión Arias por su intervención. Les recordamos que si tienen alguna pregunta pueden dejarla en los comentarios o hacerla llegar por interno, y el Dr. Carrión las responderá en la próxima conferencia. Todos los domingos a las 18 horas subimos una nueva conferencia cardiológica. Los invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook UJIR Ciencias Médicas. Hasta pronto.